la gente judía, todo el pueblo, nuestro pueblo judío celebra Pesaj. En general la mayoría, el 90%, 99%, algunos ni se presenta Pesaj porque hay gente judía secular. Siempre tengan esa idea. Sí, hay mucha gente judía que participa, pero puedo asegurar que hay mucha gente judía que no participa. Hay mucha gente judía que cuando empieza se va de vacaciones. Yo lo sé porque también tenía amigos, ¿no es cierto?, aquí en Buenos Aires, y cuando era Pesaj, lo menos que celebraban era Pesaj, cuando teníamos todos 20 y pico de años, aprovechaban para irse a la playa y todo, es cierto. Hay gente judía religiosa que lo hace. Hay gente judía que los religiosos entre comillas, porque todos somos religiosos. Ustedes saben que hay una falacia cuando se dice el judío ortodoxo porque se viste una mano. No. Esa es una gran falacia. Yo creo que eso es cuando se habla de las tendencias del judaísmo, ¿no? Como si fuera que son los únicos que cumplen la palabra del Señor. Hay gente, no. Está el conservador de derecha, el conservador de centro, el conservador de izquierda. Nosotros éramos conservadores de derecha, en el sinagoga, en un sentido, ¿no? Nosotros tenemos una idea y una percepción de personas que se visten de determinada manera. Ustedes vieron la pintura de mi bisabuelo, ¿no es cierto? Rabino de Esmirna, y tenía un atuendo absolutamente turco, con falda, por así decirlo, con una túnica negra hasta por acá y su fez. Entonces usted piensa, un judío ortodoxo es un judío que se viste con un sombrero, un traje azul o negro. Esa es una forma y una conducta de una vestimenta que se adoptó por motivos que yo ya les he explicado y todo, y un día podemos hablar, pero los miércoles, de tendencia, de todas las tendencias del judaísmo y todo este tipo de cosas. Pero la gente judía, volviendo al principio, sí celebra Pesaj, la gran mayoría. Una gran mayoría. La gente cristiana celebra Pascua. La palabra Pascua no marculla, no, porque Pascua no. Pascua es correctísima la palabra. Los libros acá, este es un libro judío y dice Pascua. Acuérdense, Pesaj es en hebreo. Pesaj es en hebreo. Pascua es en español. No es traducción, es adaptación. Pero no viene directamente del hebreo. En hebreo es pasaj. El verbo pasaj, de donde viene pesa, que es el sacrificio del cordero, y el verbo es pasaj. El verbo pasaj en hebreo significa saltar, brincar, cojear, etc. Pasar por encima, pasar por alto. En arameo no es pasaj, sino es pasjá. ¿Ok? En arameo se dice pasjá. De pasjá viene pascua. Entonces, Pascua, si lo quiere ver desde el hebreo, está perfecto igual, porque el hebreo y el arameo son muy similares en ese sentido, hubo un cambio de vocalización, pero es la misma palabra, ambas significan lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice Pascua, no se está diciendo una cosa, como algunos dicen, católico romana, greco-romana o como le quieran. Pascua es una palabra hispanizada de un vocablo hebreo y arameo. Es eso, nada más. Es una palabra lícita absolutamente, como para decirla, no estamos diciendo nada de idolatría ni nada que le parezca, porque las personas, algunas, tienen una fineza muy especial para querer detectar todo lo malo, y a veces no es todo tan malo, ¿no? Entonces, primero, antes hay que aprender, saber las cosas para hacer la valoración correcta. Y entonces Pascua, sea Pesaj o Pascua, de lo mismo ahora, se celebra y tiene hoy, no desde hoy, desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, un lineamiento. Tiene un lineamiento. Entonces, este es un libro, tiene varios libros, ya murió Alfred Scholas, ¿no? En realidad la tapa es esta, nada más que yo lo encuadré porque se me estaba deshojando todo, ¿sí? Y entonces, si no me equivoqué de los libros que tenía que traer, sería ok. Entonces el rabino Alfred Scholas dice muy bien: si estuviera uno de nuestros antepasados bíblicos junto con nosotros en el Seder, estoy leyendo aquí. Si estuviera uno de nuestros antepasados bíblicos junto con nosotros en el Seder, Seder viene de la misma palabra, de la misma raíz de Sidur. Seder significa orden, organización, etc. Por eso Sidur significa eso, ¿no? Eso, algunos dicen que es
Sidur significa orden, organización, ordenamiento, porque hay un orden, una secuencia. Y Seder es eso. Se puede decir Agadá de Pesaj o Seder de Pesaj, ¿no es cierto? Ok. Entonces, dice, si estuviera uno de nuestros antepasados bíblicos junto con nosotros en el Seder, en el orden de la ceremonia que se va a hacer, se asombraría del tipo de comida que se sirve. Él, nuestro antepasado, de la Biblia, un profeta por eso, conoce la Biblia y la Biblia habla solamente de Cordero Pascual, de la matzá que comieron los judíos en los últimos y agitados días de esclavitud, es decir, del Cordero Pascual, ¿no es cierto? Y de la matzá, okay. Obviamente las hierbas amargas. También se preguntaría de dónde provienen las narraciones y canciones de la Agadá. Agadá, ¿no es cierto?, es una palabra que significa narración, ¿no es cierto? Nagat, que es narrar, y entonces Agadá significa narración, okay. Y entonces aquí dice muchas cosas más. Por ejemplo, dice, si un judío de la generación de Moisés, de Salomón o de Judas Macabeo estuviera vivo hoy, estaría bastante confundido al observar nuestra conducta religiosa. ¿Me entienden? Porque ellos no usaban esto. Ellos usaban los tzitzit, pero en el manto. ¿De acuerdo? No usaban así esto. Usaban lo más parecido a lo que ustedes pueden conocer como es el turbante árabe, para que tengamos conciencia. Entonces, llega un momento que uno tiene que actualizar, ¿no es cierto?, su percepción de las cosas de la vida, porque tenemos una percepción que es muchas veces del judaísmo, tenemos una percepción que es personal, pero no es la realidad de lo que ocurre en el judaísmo ni de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Nosotros vemos una persona vestida de una manera X, decimos que es un judío religioso, y no necesariamente. Otra persona puede estar vestida como estaba vestida mi bisabuelo, y era un judío religioso. Y otra persona puede tener, o usted, por ejemplo, yo el miércoles le voy a mostrar, los tengo en mis CDs, que son muy especiales esos CDs, ¿no es cierto? Ya no se consiguen ni remotamente, ¿no es cierto?, porque son versiones de discos de pasta a CDs. Y entonces les voy a mostrar para que ustedes vean la diferencia de cómo son las alabanzas y las canciones de una cultura judía, de un origen judío hasta otro origen judío, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo es la cosa. Entonces uno tiene que ir aprendiendo y viendo lo que dice la Escritura. Y entonces, por ejemplo, bueno, esto no puede ser, ya se complicaría porque tengo para filósofos aquí. Ok, entonces, dice, un judío de aquellos antiguos años, de los profetas, ¿no?, quedaría pasmado ante nuestra observancia del Shabbat. Y este es un rabino muy conocido. Dice, quedaría pasmado porque ni remotamente celebraban el Shabbat como lo celebramos nosotros. Ninguno, ni el judío ortodoxo que usted puede ver, celebra el Shabbat como lo celebraban ellos. Si, por ejemplo, y ahora vamos a ver de dónde surgen ciertas cosas, porque hay que aprender. La ignorancia es una muy mala consejera, muy mala, muy mala, y uno tiene que aprender, analizar, ¿no es cierto?, y estudiar. No solamente esto en estas áreas, sino cualquier profesión u oficio que uno tenga, va a tener que estudiar, porque si no, ¿a dónde uno iría a parar si no tiene los conocimientos, no solamente básicos y elementales, sino los conocimientos genuinos, los conocimientos reales? Entonces, si por ejemplo hoy, sea sefardita o ashkenazi, cualquiera, cuidado que no son solamente sefarditas y ashkenazi, sino hay muchas áreas dentro de eso, ¿no? Ok. Y entonces, si cualquier persona, no solamente bíblica, de la época bíblica, de la época extrabíblica, de la época del Talmud, de la Mishnah, de la Gemara, que en definitiva la Mishnah y la Gemara es el Talmud completo, nos viese celebrar Pesaj, no entendería nada. No entendería absolutamente nada. En el Talmud se mencionan muchas cosas, ¿no?,
pero no se mencionan ni remotamente los 15 pasos que nosotros celebramos. Los 15 pasos de Pesaj tienen, un día les voy a mostrar toda la historia, hoy no voy a poder mostrar toda la historia, pero sí les voy a mostrar algo. ¿Sí? Los 15 pasos de Pesaj ni los soñó Moisés, ni lo soñó el Creador cuando le habló a Moisés, ni lo soñaron los profetas, Yeshua, ni todos los discípulos, ni remotamente celebraron como nosotros celebramos. Todo en el judaísmo tiene un proceso, la vida es dinámica y entonces sí se agregan cosas, hay cosas malas que se agregan, desgraciadamente. Aún dentro del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, del judeo-mesianismo y todo, se agregan cosas que son producto de la imaginación del hombre, de querer hacer cosas, y que no aprovechan ni nada. Pero dentro de nuestro pueblo judío hubo gente que, bueno, pensó y tuvo que diseñar ciertas cosas para que la gente no perdiera la esencia. Esa es la realidad. ¿Sí? Cuando se traduce el Tanaj al griego en Alejandría, hubo una disputa en Israel porque si se permitía o no se permitía. De hecho, que el Talmud dice una cosa muy interesante de por qué se permite. Y se tradujo en Alejandría al griego porque los 500.000 judíos que vivían en Alejandría no hablaban el hebreo, no lo hablaban. Entonces hubo que transcribirlo el Tanaj al griego, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas uno tiene que aprender de la historia. Bien, volviendo ahora a Pesaj. En Pesaj voy a tomar esto de los 15 y luego voy a seguir con otra cosa. Si no se duermen, termino una parte y la próxima seguimos. Ok. Los 15 pasos de Pesaj surgieron muy posteriormente, hace muchos siglos, varios siglos. Pero no ni la época bíblica, ni los 400 años intermedios donde se generaron esos 400 años, del año 0 a 400 años atrás, se generaron una cantidad numerosísima y fueron muy prolíficos los autores judíos con los libros extrabíblicos, como yo les he leído el libro de Enoc, el libro de Jubileo en algún momento y tantos otros, ¿no es cierto? A veces aquí, a veces los viernes. Y entonces, ¿qué ocurre? Fueron muy prolíficos, ¿no es cierto? Y plasmaron allí cosas de análisis bíblico como también las vivencias del pueblo, y etc. Entre otras cosas, entre otras, porque también tenían revelaciones y las plasmaron allí. Obviamente el Tanaj que nosotros tenemos se canonizó. Perdón, acá se me la agua. Canon significa regla, conducta, no es ninguna palabra extraña. Entonces se estableció la regla, el canon, por usar esa palabra tan conocida, y se determinó qué libros iban a entrar y qué libros no iban a entrar. El Talmud discute qué libros tuvieron peligro para ser canonizados, como el libro de Daniel, como el libro de Ezequiel, como Cantar de los Cantares, etc. Usted sabe que Cantar de los Cantares es un libro bien interesante. Cantar de los Cantares era tan popular, es bíblico y fue bíblico, pero era tan popular que la gente lo cantaba como canción popular hasta en cualquier lugar. ¿Me entiende? Cantar de los Cantares era así. Y entonces Rabbi Akiva y otros discurrieron mucho en eso de por qué, y se estableció que el Cantar de los Cantares, si bien lo había tomado el pueblo ya como canción popular, pues hay que estudiar y leer, se había arraigado mucho en el pueblo. Entonces determinaron que más allá de que estaba arraigado en el pueblo, ¿sí?, determinaron los rabinos que el Cantar de los Cantares representaba a Salomón y la Tsunamita, al rey con su doncella, a Dios con la doncella que es el pueblo. Como consecuencia de ese análisis y otros análisis en Yemen, ¿no es cierto?, con Yohanan Ben Zakkai y tantos que participaron en todo eso, se determinó qué libros entraban y qué libros no entraban. Perfecto. Por ejemplo, los estudiosos del del Qumran o del Mar Muerto, como los conozcan, tenían lo que nosotros tenemos,
pero también en su vida cotidiana los sacerdotes y escribas y eruditos del Qumran, amén de lo que también hoy nosotros tenemos, que también lo tenían ellos y que se canonizó después también de ellos, ¿no es cierto? Tenían otros libros que los rabinos de Yavne no los canonizaron, pero los del Mar Muerto, los sabios del Mar Muerto, ¿no es cierto? Para que ustedes me entiendan, ellos tenían libros en los servicios religiosos que los tenían ellos como canonizados, nada más que los rabinos en Yavne determinaron que no. Todo eso es un cúmulo de información. Sabemos hoy lo que es bíblico, pero también sabemos en el judaísmo, y otras personas que estudian que no sean judías, sabemos que hay otros. Bien, dentro de... ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dentro de nuestro... Esto es una cosa, ¿sabe de esto que estoy hablando? Hay libros así, además que no lo va a comprar en cualquier librería, y aquí no creo que tampoco se venda. Ni en muchos países, están en inglés, en alemán, en francés, en ruso, en hebreo, en España se consiguen todos estos libros de toda la formación y conformación de todo esto. Nosotros a veces no lo podemos conseguir porque en nuestras librerías latinoamericanas, todas, traen, ¿no es cierto?, un poquito y traen muchas cosas que son pasatistas, esas lecturas pasatistas, ligeritas, ¿no?, como para embrutecernos a veces, ¿no? Pero no traen la esencia muchas veces, no traen muchas veces la esencia. Obviamente si usted compra libros de cristianos o judíos o lo que sea, eso sí es la esencia de lo que es verdadero. Pero dentro de eso, aparte de eso, hay una cantidad, créame, desproporcional a lo que nosotros nos podemos imaginar. Desproporcionada. Es abrumadora la cantidad de libros de estudio que hay, son miles. De repente uno dice, bueno, estudia el Zohar, estudia el Talmud, estudia la Mishnah, la Gemara, estudia el Efer Yetzirah, esto, aquello, el otro, la Kabbalah, sabe los miles y miles y miles de libros de esos que hay, son miles, créanme que son miles, créanme. Bien, entonces los rabinos en un momento de la historia, en la época del medioevo, de esa época, determinaron en distintas experiencias personales, determinaron que usted y yo vamos a celebrar Pesaj con 15 pasos. ¿De acuerdo? Si usted supiese, de hecho que puede saberlo, a lo mejor muchísimo, si usted supiese todo lo que en la tradición y en la cultura judía y en la Biblia, en el Tanaj, habla del número 15, se sorprendería. Algunas cosas son muy fáciles de ver inmediatamente, pero no solamente el hecho de verlas, hay que verlas, analizarlas y catalogarlas. ¿Okay? Bien. Entonces, el número 15 tiene distintos conceptos de interpretación que están relacionados, de hecho que sí. Básicamente, por eso se puso. Acuérdense, Pesaj significa el cordero de Pesaj y significa la ceremonia de Pesaj. Pesaj significa pasar por alto, pasar por encima. Cuando usted dice voy a celebrar la fiesta de Pesaj, lo que está diciendo literalmente en la traducción, para que entre en su cabeza, en la mía también, significa la fiesta de Pesaj, la fiesta de pasar por encima, la fiesta de pasar por alto, la fiesta del brinco, la fiesta del salto. Eso es lo que dice. Ahora, ya tenemos que saber por qué Pesaj es la fiesta de saltar. Cuando decimos Pesaj, el verbo pasar es saltar, brincar. Ese es el verbo, y el sustantivo es Pesaj, pero el sustantivo Pesaj y el verbo pasar, ¿sí?, significan lo mismo, nada más que uno es saltar y el otro salto. Uno es verbo y el otro es sustantivo. Entonces cuando yo digo ya Pesaj como sustantivo, significa salto, brinco, la fiesta del brinco, porque Dios brincó, saltó, pasó por encima de la casa, o pasó por encima y no hubo mortandad en la casa de los que tenía marcada con sangre su puerta. Esa es la realidad. De hecho, que a veces en un momento se decía, bueno,
que Pesaj no se podía celebrar salvo en Israel. Sin embargo, el primer Pesaj fue en Egipto, así que fue fuera de Israel. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos en el Talmud cinco conceptos básicos de cómo se celebra Pesaj, ¿no es cierto? Narrar Pesaj, comer el Pesaj más ácimos, etcétera, las copas de vino, etcétera, ¿de acuerdo? Okay. Y entonces, eso es lo básico que dice el Talmud. Pero no habla para nada de los 15 pasos, eso es muy posterior, que sí es muy ilustrativo lo que se describió en los 15 pasos para que nosotros los celebremos. De repente nosotros nos agarramos la cabeza cuando celebramos los 15 pasos, porque los 15 pasos tienen un diseño, entonces uno primero, el otro después, obviamente, porque son secuencias, y entonces uno tiene una cosa, otros tienen otra, y uno se agarra la cabeza. Si uno dice, ay, pero antes había que haber leído tal oración o tal cosa, pero esa es una cosa creada por el hombre, no es bíblica. Entonces no hay que rasgarse la vestidura cuando uno lo hace de una manera, o se intercaló una canción, o se intercaló una lectura. No, eso es una cosa creada por el hombre, buena, positiva, pero creada por el ser humano. Por eso el rabino dice, si nos vieran nuestros antepasados celebrar Pesaj, no entenderían nada. Porque ellos dicen, tenemos cordero, panásimo y hierbas amargas, punto. De hecho, que se supone que tomaron vino también. Ahora, porque no lo dice, el vino lo pusimos nosotros. De hecho, que yo le leí el otro día el libro de los jubileos, y se decía en el libro de los jubileos que se tomaba, en Pesaj siempre nuestros antepasados tomaron vino. Ahora, hoy no voy a hablar de eso, probablemente el viernes, con menos gente. El miércoles, perdón, con menos gente le voy a decir por qué aparece el vino. ¿Por qué? Hay que estudiar muy bien qué es el vino y qué es el pan. Okay. Ahora, volviendo allá al número 15 propiamente dicho, el número 15, básicamente el número 15, pero cuando digo básicamente no significa apenita, no, básicamente como estructura el número 15 en el hebreo, en otro lugar no sé, en el hebreo significa salvación, sanidad, liberación, restauración, resurrección, ascensión. Eso es lo que significa el número 15. Un segundito, sí. Entonces, lo voy a volver a repetir. Significa, de hecho, que lo estoy diciendo así sin tenerlo en la mente, así anotado. Significa sanidad, liberación, restauración, ascensión, resurrección. Son las cosas que significa el número 15. Y el número 15, aparte de significar eso, como forma paralela, ¿no es cierto?, significa, los números 15 están siempre situados en momentos donde va a haber un cambio en la dirección de la vida de alguien, o en la dirección de un pueblo, o en la dirección de algo. Siempre está ubicado así. ¿Me está siguiendo? Entonces, como Pesaj es la conmemoración que describe la salida de la esclavitud a la libertad desde Egipto a la tierra prometida, ¿no es cierto? Como Pesaj, ¿qué es eso? Los rabinos diseñaron 15 pasos, porque si el número 15 en el judaísmo y en la Biblia describe absolutamente libertad, sanidad, restauración, ascensión, resurrección, y el número 15 por el otro lado, porque tiene varios grupitos, dos o tres grupos, el número 15 significa el momento donde hay un cambio, donde va a haber un cambio en la dirección absoluta de una persona, por ejemplo, donde va a haber un cambio radical y contundente, donde ya no es lo mismo esto que esto, ni parecido. Donde hay un cambio, aparece el número 15 en la Biblia. A veces sale bien, usted lo ve, que a veces nos cuesta definirlo, porque no estamos pensando en eso. Pero otras veces hay que buscar, contar palabras en hebreo, contar letras, ¿me entiende? Buscar a veces cerquita y a veces buscar en la lejanía en los pasajes.
De hecho, usted no tiene que buscar nada, porque ya todos estos estudios están, en español hay muy poco de esto, pero los estudios están. Lo único que tiene que tener uno es la información y los medios para estudiarlos, comprenderlos y entenderlos, ¿no? Y ver lo maravilloso que es el diseño de la escritura, ¿sí? Del Tanaj. Y también está en el Brit Hadashah. Yo no me anoté del Brit Hadashah, esto mismo está en el Brit Hadashah. Exactamente igual. Me creo que me anoté dos casos nada más. Y entonces, el número 15 representa eso. Como el número 15 representa lo que yo les acabo de decir, que no es cuestión mía, yo esto lo he estudiado, lo he meditado, lo he analizado. De hecho que sí, cuando hay que contar, cuento todo. Los cuento. Tengo los libros y el Tanaj. Hay forma de contar más rápido. Ya te lo voy a mostrar. Pero, porque hay software para eso. Hay software para eso. Yo tengo unos libracos grandes, de veces cuento hoja por hoja, las palabras en hebreo, ¿no es cierto? Pero también hay software para eso. Lo que yo hago más o menos 20 minutos, 15, el software se lo hace en una décima de segundo. Pero hay software para eso. Usted le dice, tal palabra o tal cosa, tal, nada más que a veces son no sé si son difíciles de conseguir, pero yo una vez lo vi en Estados Unidos hace muchos años y sí, a mí dije, yo esto no lo voy a aprender a manejar nunca, porque me es más fácil contar hoja por hoja en los libros que hacer con los cálculos, poner es decir, los datos que el software me dice, ¿no? Entonces, ustedes lo harán maravilloso porque ustedes saben lo que es para mí la tecnología, yo soy enemigo de la tecnología. Ok. Entonces, yo les voy a ir mostrando algunos, se los voy a mencionar, ¿sí? Hay algunos, yo les he mencionado varios a ustedes, algunos, por supuesto, no se los he mencionado. Cuando usted ve, por ejemplo, el arca de la alianza, ¿no? El arca de Noé, con tantos datos que tiene, yo que tiene datos de aquí, datos de allá, usted ni se imagina, sí, tal vez, lo que los sabios de Israel analizaron es. Por ejemplo, con esto del número 15 y de otras cosas, los antiguos sabios de Israel descubrieron en la escritura cosas que usted y yo, ni que tuviésemos 200 años de vida, a lo mejor, no lo quiero ofender, pero si ustedes juntos y yo tuviésemos 200 años de vida juntos, no sé si descubriríamos lo que descubrieron ellos, porque cuando yo he estudiado y sigo estudiando, y me voy a morir estudiando, veo lo que cientos y cientos de sabios de Israel, rabinos, eruditos, ¿no es cierto? Donde incluso surgieron, ¿se acuerdan? Los Amoraí, los Tanaim, los Saboraim, los Geonim, todos ellos desarrollaron todo un diseño de cosas y estudiaron tanto que nos enseñaron muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el arca de Noé aparecen 1001 estas cosas, pero por ejemplo, en el Génesis 7:20, vio que viene el diluvio. Entonces, un día les voy a mostrar, porque el arca tiene una dimensión, largo, ancho y alto, ¿ok? Y, no sé si usted percibió, dice que estaban las cumbres, y que el arca subió por sobre las cumbres, algo. Pero cuando el arca sube sobre las, ¿me siguen o no? Sube sobre las cumbres, una parte del barco queda abajo de la superficie, y la otra arriba. Por lo tanto, entre la cumbre y la base inferior de la superficie hay una distancia. Todo eso se calcula y se sacan cosas maravillosas. Yo tengo eso. ¿Uno me está siguiendo? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Viene el diluvio y yo tengo las cumbres de las montañas. Y entonces dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne. ¿Captó el número 15 enseguida? ¿Dónde aparece el número 15? Es decir, yo tengo las cumbres. Ahora no se va a dar cuenta de eso que estoy diciendo. Tengo las cumbres, pero 15 por sobre eso, Dios le permitió a Moisés, a Noé con su familia subir. Cuando Él nos manda 15 por encima, mueren todos los demás. ¿Se dio cuenta ya cómo aparece el
15, no es la primera, ¿me está siguiendo? Ahí aparece el 15 como signo de, por un lado es muerte para algunos, claro, para los que están del otro lado, pero para Noé, al subir los 15, ¿no es cierto? Los 15 codos, al subir los 15 codos, está marcando que hay un número que describe algo. ¿Me está siguiendo? Bien. Okay, eso por un lado. Ya ahí ya tengo esa liberación. Si yo busco en Segunda de Reyes, lo conoce, lo podemos buscar o no, pero si lo buscamos rápido, lo buscamos Segunda de Reyes capítulo 20. El rey Ezequías estaba enfermo. Ok. Entonces, de acuerdo a una expectativa que el profeta Isaías le da a Ezequías, dice así, ¿no es cierto? Le dice a Isaías, verso 5, 25, vuelve y di a Ezequías, bueno, bien, Isaías a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Adonai, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. No vamos a analizar historia, simplemente estamos viendo cuáles son los fundamentos por los cuales usted y yo celebramos, y millones en el mundo celebramos con 15 pasos. ¿Sí? Todo tiene un trasfondo. Y entonces dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Adonai. Acuérdense que hay un tercer día aquí también. Ese tercer día también va a aparecer en el rabino Pablo, en una situación de una tempestad en el mar. ¿Sí? Entonces, después le voy a mostrar por qué. Entonces dice, hoy te sano, ¿sí? Y subirás al tercer día a la casa de Adonai, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Es decir, no lo hago por ti, Ezequiel, no, Dios lo hace por él mismo y por la promesa a David. Dios tiene amor por usted y por mí, sí, claro. El tema es que a veces somos hijos tan faltos de compromiso, de obediencia, de lealtad, de fidelidad. Fíjese, usted ve, es muy interesante, por supuesto son cosas que uno ha pensado, ¿no? No yo, los sabios reales. Entonces, vio que en pesas, como en otras ocasiones, aparece muchísimo el número 4, no piensen que el número 4 preguntas, 4 hijos, 4 copas, 4 aquello, 4 demás, no surge también como surge el número 15. Hay todo un trasfondo, es gigantesco el trasfondo del número 4. Si usted aprendiera, si usted viene aquí y no lo aprende, es culpa mía, pero no usted. Pero si está en otro lado, pero el número 4 bíblicamente tiene un trasfondo impresionante. Tanto el número 4, el 40, el 400 y el 4000, el 5, el 50, el 500 y el 5000. Si uno estudiara cómo van apareciendo, algunas cosas son muy difíciles, hermano, no son fáciles. Hay que estudiar y estudiar. No surge así. No surge así. ¿Okay? Y entonces, el número 4 aparece también en ese sentido. Y entonces, uno de los números 4, por ejemplo, una de las cosas que están, ¿no es cierto?, en la cultura hebrea, ¿no es cierto?, es que dice, ¿por qué vamos a tomar 4 copas? El número 4 ahora es un número humano, por así decirlo, terrenal, no malo, es terrenal. Por eso la quinta copa no se toma, porque la quinta copa es celestial. Lo que tomo son los transcursos de las 4 copas de algo que pasó en esta tierra, que yo lo viví. La quinta copa no se toma porque es celestial y vamos a tomar cuando venga el Mesías se instaure. Por eso Yeshua dice, yo no voy a tomar más hasta que sea en el reino. ¿Me está siguiendo? Es el mismo concepto hebreo. Entonces, una de las razones por que se toman las 4 copas, una de las tantas, en el diseño del número 4, en la tradición y la cultura judía, es que, estando en Egipto, nuestro pueblo, esto es la cultura, no es la Biblia, la cultura, pero es interesante. Estando en Egipto, nuestro pueblo no se cambió los nombres, siguió manteniendo, aunque sea en secreto, los nombres en hebreo. Siguió hablando hebreo. No se mezcló con la idolatría egipcia y ninguno se delató ni traicionó a su hermano. Como consecuencia de esas 4 cosas, vamos a tomar 4 copas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el brindis que se hace, los 4 significan muchísimas cosas. Una de las cosas es esa, pero dice, si nuestro pueblo
¿no es cierto?, no se delatara entre ellos, no se traicionaran, la cosa sería distinta. Y nosotros, como en este mundo que vivimos, en la familia, en la congregación, a veces parecemos un nido de cosas que no sirven. ¿Me está siguiendo? Entonces, de repente decimos, yo sé judaísmo. Usted no sabe nada de judaísmo, porque de repente, si usted supiera de judaísmo, entonces sabemos que esto que estoy diciendo es una puntilla, una gota en el océano de lo que significa el número 4 en la cultura y en la Biblia. En la Biblia es impresionante cómo se describe el número 4. Nada más que a veces hay que buscar mucho, otras veces no surge inmediatamente cuando lee, no. Hay que buscar en hebreo entre letras y palabras. Entonces ya la cosa es un poquito más difícil, pero se estudia. Punto. Así como usted estudió un montón de cosas en su vida, se estudia y punto. Y entonces, de repente, nosotros hablamos mal de uno, hablamos mal de otro, chismoseamos, hacemos aquello y lo otro, no estamos en la copa, hermano. No estamos en la copa. No estamos en la copa. Podemos mentirle y engañar a cualquiera, ya no lo vamos a hacer. Pero los rabinos dijeron, las 4 copas van a ir siendo, entre las cosas que se van a representar, una de las copas va a estar representada por esa honestidad que tuvo nuestro pueblo de no traicionarse uno. Bien, entonces yo sé, volviendo a esto del número 15, que Ezequías en 2 de Reyes 26, ¿sí?, tuvo antes un clamor que hizo, tuvo una proyección de su vida por 15 años. Por lo tanto, 15 años representa sanidad. En el otro representaba liberación, aquí representa sanidad. Pero paralelamente, aquí también representa la liberación de la muerte, porque dice que Asiria no iba a vencer. Por lo tanto, tengo el número 15 como símbolo de sanidad y como símbolo de liberación. ¿Me está siguiendo? Por eso, uno de los conceptos, por eso se diseña 15 pasos de pesa, por ejemplo. En el libro de Esther, capítulo 9, el pueblo judío fue liberado del genocidio, porque ahí sí era un genocidio. Ahí era la exterminio del pueblo judío en su totalidad. Acuérdese, ¿por qué en su totalidad? ¿Cuántas provincias había? 127. ¿Cuántos años vivió Sara? 127. Habla de una totalidad. Por lo tanto, como 127 son los años de Sara, y es la única vez que se menciona eso, los años de la mujer en ese sentido, y entonces, al decir 127 provincias, era el exterminio total, no que había judíos por otros lados, ¿no es cierto? Habla del exterminio total. Por eso, Esther, descendiente de Sara, como somos nosotros, en la carne algunos, otros en el espíritu, ¿no es cierto? También como Sara vivió 127 años y como hubo una proclama de genocidio sobre 127, que es la totalidad, ¿no es cierto?, del tiempo de vida, entonces Esther se le permitió reinar sobre 127 provincias, donde estaba determinado el genocidio absoluto. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que por eso están los números tienen un significado. Y entonces, los judíos son librados de la muerte, pero el día 15. Vamos a leer nada más dos cositas. 9:18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13, y el 14 del mismo mes, y el 15 del mes. Y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. 13, 14, 15 aparece muchas veces. Otra vez aparece 14, 15, 16 como en Pesaj, ¿ok? Pesaj el día 14. 15 dice que es de panes ácimos. Y luego el día 16, cuando se extiende el Omer, dice, tú elige el cordero el día 10, pero lo matas el 15.
Perdón, lo guardas hasta el 14. El 14 lo guardas. Entre las dos tardes significa el día 15. Por lo tanto, el cordero se come el día 15. Se elige el día 10, ¿no es cierto? Se guarda y se reserva hasta el 14. Y dice, y entre las dos tardes, del 14 al 15, por lo tanto es el 15, cuando se come el cordero. ¿Ok? Y ahí ya tenemos otra vez, el cordero es el que me va a traer la liberación, pero aparece 14, 15, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Otra vez el mismo número, ¿ok? Bien. Ok, y entonces dice, y escribió Mardoqueo, Mordejai, estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. ¿Ok? Entonces yo sé que el pueblo, había una determinación de exterminar en un genocidio al pueblo judío, pero el día 14, acuérdense que también pesa algo así, 14 y 15. De hecho, que esto de celebrar, de escoger el 10, y 5 días más comerlo, tiene su sentido. ¿Usted se acuerda el tetragramatón, el nombre inefable, Yud-He-Vav-Hei? ¿Sí? Vio que muchas veces en la Biblia aparece alaben a Yah. Yah es 10 y 5. ¿Ok? Que se va a unir con el 6-5, que es el 11, hay una relación. Un día le voy a mostrar la relación, por qué el 10-5 se separa, por qué aparece así, el 10-5 se separa, y se va a buscar en la Biblia con el 6-5, que es la Vav y la Hei final, 6 más 5, que forman el número 11. Entonces, ¿me están siguiendo? Todo, no es casualidad que aparezca partido el nombre del Señor en la Biblia. ¿Me está siguiendo? Muchas veces aparece el tetragrama completo, y en algunas ocasiones aparece la Yud y la Hei. Y ese es el número 10 más 5. ¿Sí? Ok. Entonces, eso ya es más complejo. No se lo voy a explicar mucho más adelante, porque eso sí, la unión del 10-5 con el Vav Hei por separado es la más difícil. Hay que estudiar un poquitín más y ver. Pero lo que estamos viendo ahora, que nosotros celebramos, ¿no es cierto?, con 15 pasos, si uno estudiara, analizara, meditara ciertas cosas, todo eso ayudaría a ser muchas mejores personas a todos y a cada uno, ¿no es cierto? Porque desde ya les digo, ¿no? Si las 4 copas entre las que representa es que uno no se tiene que traicionar con el otro, ya estamos viendo cómo somos nosotros. Okay. Entonces ya vemos que se liberaron. Bien. Este lo voy a dejar para o no, pues sí, no sé si llegará. Por ejemplo, no lo busquemos ahora. El día 15 del mes de Nisan, se lo nombré recién, en Levítico 23:6, se celebra la fiesta de los panes ácimos. Dice que a partir del día 15, la fiesta de los matzot. El pan ácimo es un pan que no leudó. ¿Ok? El pan que no leuda es la palabra matzá, ¿okay? Porque lo que leuda es el hametz. La levadura no es mala, hoy si come levadura no hay problema. El tema es que es una simbología que da el Señor en pesas de no comer levadura, porque representa algo. Ahora, si usted tiene levadura y yo tengo levadura, y por más que comamos panes ácimos, mi hermano, vamos a seguir teniendo levadura, punto. De hecho, que el pan ácimo, así como está, ¿no?, también hay que tener cuidado para comerlo, porque el pan ácimo, si usted come mucho, trae indigestión. ¿Okay? Porque lo que hace que se produzca la digestión en nuestro organismo es la levadura, las enzimas. ¿Ok? Pero la levadura es hametz, bueno, significa lo malo también. ¿Ok? El pan ácimo es matzá. ¿Ok? Bien. Matzá, ¿no es cierto?, es pan ácimo. ¿Ok? Pero la palabra matzá tiene una etimología que también es matzá, ¿no es cierto? Pero ya no es sustantivo, es verbo, y significa pelear, luchar, reñir. La palabra matzá es eso. Por lo tanto, cuando usted tiene harina con agua, la tiene que amasar muy rápido para que no leude, por eso va a ser matzá.
Por lo tanto, tiene que ser muy rápido, se determinaron 18 minutos. Ok, entonces es una lucha, una pelea. Porque si nosotros no peleamos, ¿no es cierto?, haciendo la harina, no luchamos en esta vida contra todo lo que se nos presenta, nos volvemos hametz. Por eso la palabra matzá en hebreo, ahora no se lo voy a anotar, le voy a anotar otra cosa después, pero esta no, la vas a anotar el miércoles. La palabra matzá como sustantivo significa panásimo, pero dentro de esa palabra matzá como raíz verbal, que se llaman similares, ¿sí?, significa pelea, lucha, riña, reyerta. Y entonces, ¿qué dicen los rabinos? Si el ser humano no tiene una lucha constante en este mundo que nos rodea, nos volvemos leudados, nos volvemos elevados. De hecho, usted la palabra ahora no traje, porque le podía mostrar mis libros, no tengo todo eso. La palabra lejem, que es pan, el lejem es pan. De hecho, que es pan para nosotros, porque en la Biblia lejem también es alimento, cualquier alimento es lejem. Antiguamente, por ejemplo, en la antigüedad, en la raíz está el lahma, ¿no es cierto? Lahma, como en arameo lahma, que es pan también. Lahma es arameo, lejem es en hebreo. Pero hoy, por hoy es pan, decimos lejem es pan. Correcto, lejem es pan, entre comillas. Porque en la antigüedad también, en la Biblia, significaba cualquier alimento. De hecho, que si yo me tomo desde el hebreo hacia atrás y al arameo, ¿no es cierto?, lejem es cualquier alimento, no pan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los lugares donde había ganado, ¿no es cierto?, el alimento era el lejem. En los lugares donde había pescado, ¿no es cierto?, el lejem era el pescado, el alimento. Que después la palabra lejem es pan, es correcto, es pan como nosotros lo entendemos. Ok, pero ¿me están siguiendo? Sí. Entonces, literalmente el lejem es pan. Pero, por ejemplo, bien interesante, la palabra milhamá, ¿qué es? Guerra. La palabra milhamá es guerra, como sustantivo, que comienza con una men y termina con una he. Pero en el medio le queda lejem. Si yo tengo milhamá, le saco la M, que no forma parte de la raíz, y le saco la Hei, que es acentuación o desinencia femenina, me queda lejem. ¿Sabe por qué? Lo mismo que la matzá. En la antigüedad, hoy no, hoy se pelea, tenemos guerras por otras razones, por dominar el mundo. En la antigüedad, la gente peleaba, estoy hablando antes de que existiera Abraham. La gente peleaba por el sustento, por el alimento. Por eso la palabra lejem, pan, está metida adentro de la palabra guerra en hebreo, milhamá. ¿Me siguió o no? Se lo voy a anotar rápido para que vean. Esta es la palabra... Esta es la palabra lejem, que es pan. Pan o alimento. Cuidado, que en la Biblia muchas veces cuando usted tiene el eje dice pan, pero en otros lugares dice sustento o alimento, porque no se está refiriendo a pan. Por lo tanto, el eje pues, es un alimento cualquiera. Y en un sentido es específicamente pan. Antiguamente, hay algunos rabinos que estudiaron mucho la antigüedad y determinaron que el eje era el alimento cotidiano de determinadas personas en una latitud o en otra. Y después toma la referencia del concepto de pan. Ok, ahora yo voy a poner la palabra guerra, ¿sí? Entonces acá tengo mil jamá. La palabra mil jamá, ¿ok? Bien. Esta es la M, que no forma parte de la raíz, la M, y esta es la G, que no forma parte de la raíz. Lame, G, me, Het, me, lame, Het, me. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguió? Sí. ¿Sí? Entonces, esto ya lo veremos en otro tiempo también y todo el estudio, pero yo sé que estamos viendo que el Levítico 23:6 dice: el día del 15 de Nisan se celebra la fiesta de los panes de Panásimo, que es la matzá. Ok, entonces la matzá
Como sustantivo es matzá, pero tiene dentro la misma raíz que significa pelea, guerrera, etc. Pero me acordé también que la palabra lejem es eso. Quiere decir que antes la gente, ¿no es cierto?, luchaba por el pan, ¿no es cierto?, por lo cotidiano. Estamos hablando, hoy la gente pelea por otras cosas, pero quiere decir que para conseguir el sustento y el pan de cada día vamos a tener que batallar en este mundo. De hecho que la Biblia lo dice, pero está dentro de la misma palabra. Bien, esto ya no lo revisamos más. El Levítico 23:34 dice: el 15 del mes de Tir se celebra la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es la última fiesta, ¿sí?, que es la fiesta que tiene 7 días más 1. Comienza el día 15. Entonces ahí ya va a haber un cambio. Comienza el día 15 con 7 días de cabaña y un día de no cabaña, que es el día octavo. El día octavo es otro número que significa revelación. Acuérdense que el día octavo en la Biblia es similar al día 50. 7 semanas para contar el Omer, hasta llegar al día 50. Pero el día 50, que es el día 50, Shavuot, es el primer día de la octava semana. Por lo tanto, el día 50 es el primer día de la octava semana. Por eso Sukkot comienza el día 15, donde va a haber un cambio total, y el día octavo es el día del cambio, sin cabañas, y es el día del cambio. Por eso comienza con el día 15. Un ejemplo. Les digo algo para que vean. Estas sí, hasta ahora son todas lecturas claras, que usted las lee y las entiende, pero también hay que conocer la historia del pasaje. Ok. Esto ya no le sirve. De hecho que algún día vamos a poner esto, pero probablemente los miércoles. Bien. En el libro de Números 26, número 26, 24, 26, dice, mira, así me sigue. A ver si me sigue. A ver, presten atención ahora. Un chiquito más alto. Mire. Y Evarejejá, bueno, no sé cómo se llama. Y Evarejejá, porque así hacemos en Buenos Aires. En otros países de Sudamérica hacen 1, 2, 3. Y aquí hacemos 1, 2, 3. Veces así lo voy a decir. Y Evarejejá, Adonai Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. La primera frase de la bendición sacerdotal. ¿Sí? Bien, tengo 3 palabras. Yaer, Adonai, Panav, Eleja, Vijuneja. 5 palabras. Isa, Adonai, Panav, Eleja, Beasem, Leja, Shalom. 7 palabras. La bendición sacerdotal. Son 3 frases. En la bendición sacerdotal son 3 frases, cuya primera frase tiene 3 palabras, la segunda 5 palabras y la tercera frase tiene 7 palabras, ¿sí? ¿Esto cuánto me da? 15 palabras que son la bendición sacerdotal. Lo que le voy a decir ahora, créanme, perdón, me tienen que creer, ¿ok? Bien, porque no puedo contar ahora porque tendría que tener láminas. De hecho que tenía en la Argentina cuando enseñaba ciertas cosas de estas. Las 3 primeras palabras, Evarejejá, Adonai, Beishmereja, consta de 15 letras. Las otras 3 palabras, 5 palabras, constan de 20 letras. Las 7 palabras finales de la bendición sacerdotal, que suman 15 palabras, suman 25 letras. Esto me tiene que creer, ¿ok? ¿Cuánto da esto? 60. Da 60, ¿no? 60 letras. Un día le voy a mostrar lo que es el 60, que es la letra Same, ¿ok? Bien. Bien. 60. ¿Cuánto está en 15? 4 veces. Otra vez el 4 a 1.
¿Se acuerdan cuando yo les mostraba el 4-1? ¿Me están siguiendo? 4 personas más una persona, 4 conceptos más un concepto en la Biblia. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando le decía 3-1 o 3-1 o 4-1? En este caso tenemos 4-1, si lo quieren, no 3-1, pero es 4-1, como se ve. Es decir, tengo, dentro de los 60 tengo 4 veces 15, ¿me está siguiendo? Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les mostré varios casos, ¿no es cierto? Donde estaba 4-1, 3-1. ¿Sí? Esto no es ninguna cosa de casualidad. ¿Me están siguiendo? La Biblia está escrita de una manera que le busque por donde le busque, tiene toda una concordancia, una coincidencia y una coherencia que realmente nos deja pasmados. ¿Me están siguiendo? Es decir, yo tengo la bendición sacerdotal es la que se imparte, sobre todo en ciertas fechas, para que el pueblo salga bendecido, ¿no es cierto? Okay. Entonces, esa bendición, como es algo que va a traer bendición, obviamente, pues una oración que es de bendición para que haya un cambio. Como es una bendición y va a haber un cambio y se proclama como eso, entonces descubrimos que tiene 15 palabras. Cuando buscamos la letra tiene 60 letras. Quiere decir que ese 15 está metido 4 veces dentro de ese 60, como en muchos pasajes de la Biblia, el 3-1 y el 4-1. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Sí? Bien. Esto para que vean. Después los miércoles se lo voy a mostrar contadito letra por letra para que vean que es bien, tremendamente interesante. Por allá usted se puede dar cuenta por qué los rabinos determinaron poner 15 pasos. ¿Está siguiendo? Porque es esclavitud y libertad. Entonces, como salimos de la esclavitud a la libertad, y de aquí a aquí tiene que haber bendición, tiene que haber santidad, tiene que haber liberación, tiene que haber un cambio, entonces se diseñaron los 15 pasos. Bien, acuérdense como yo les enseñé acá, usted lo hizo por otro lado seguramente. Les enseñé lo compartí, que nosotros tenemos el atrio de las mujeres. No quiere decir que no había hombres. El atrio de las mujeres se llamaba así porque hasta ahí podían pasar las mujeres. Había hombres también. Luego hay 15 escalones, el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes y después el lugar donde estaba el lugar santo, santísimo, etc. Y otras cosas más. Pero tenemos 15 escalones. Son 15 escalones de subir del atrio hacia arriba, obviamente. O que también se bajaba. Es para subir y bajar una escalera, obviamente. Acuérdense que tenemos los 15 salmos graduales, Shir Amalot, canción de la ascensión, de las ascensiones, del 120 al 134. Los levitas en la fiesta de Sukkot bajaban los escalones, pasaban por el lugar, después de todo, tirar el agua, el vino, etc. Bien digo, el agua y el vino, que se juntaban, ¿no es cierto? Un día le vamos a otras cosas que son interesantes. Entonces pasaban el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes, y los sacerdotes más jóvenes, en un grupo de sacerdotes bien jóvenes, bajaban. Pero ¿cómo bajaban los 15 escalones? Eso nos cuenta el Talmud en el Tratado de Sukkot. No bajaban, pum, 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 pum. Cantaban un salmo por escalón, pero cuando bajaban, ¿cómo hacían para bajar? Se los acabo de decir en otro lado. ¿Se acuerda que el tetragrama es Yud Hei Vav Hei, 10 y 5? Teniendo en cuenta eso, los sacerdotes, dice la tradición, primero bajaban de 1 a 1, pero se quedaban en el número 10. Y luego cantaban los 5 salmos restantes, pero bajaban ta, 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 10, se quedaban ahí cantando el salmo, se quedaban. Luego bajaban al 11. ¿Por qué? Porque tenían que hacer el 10 más 5. ¿Me están siguiendo o no? Otra vez con el 10-5 que yo les comenté antes. Todo esto está diseñado para que la persona en el judaísmo perciba las cosas del Señor, ¿no es cierto?, con una profundidad mayor, con una madurez mayor, con un cuidado mayor, con una obediencia y también con una santidad, porque hay una perfección en la parte escritural que nos quedó legada desde siempre,
que es verdaderamente, no solamente asombrosa, sino que deja pasmado a la persona. Yo en lo poco, realmente tan poco que he estudiado todo esto, realmente dije, yo lo leía de mis libros, y lo leo, sigo leyendo, pero en lo personal digo, es imposible, cuando uno ve la Escritura, que hayan sido seres humanos con aporte humano, por así decirlo, que haya escrito y que no haya habido entonces una mano maestra que esté describiendo los pasajes, las palabras y la cantidad de letras. Quiere decir que tenemos un texto que nos exhortan, nos enseñan, nos preparan, nos capacitan, nos traen esperanza, y además todo un diseño, un diseño profético tremendamente maravilloso, tremendamente maravilloso. Entonces tenemos los 15 escalones, ¿no es cierto?, del lugar, del atrio de las mujeres hasta el atrio de Israel. El atrio de Israel porque estaban los varones también allí, después el atrio de los sacerdotes. Pero lo que me interesa son los 15 escalones, y los sacerdotes bajaban con cántaros de aceite para llenar los candelabros en la fiesta de Sucot, los 4 candelabros de 5 brazos que había en el atrio de las mujeres. Pero bajaban 10 cantando los salmos por escalón, porque son 15 salmos graduales. Esos 15 salmos graduales significa canto de las ascensiones. ¿Por qué? Porque en definitiva estoy en la escalera, ¿ok? Está bien que bajo, pero subo también. ¿Pero por qué ascensiones? Porque habla en un sentido espiritual de subir, de ascender. Shir Amalot, canto de las subidas, canto de las ascensiones, canto del crecimiento. Y son 15 otra vez. Por lo tanto, el número 15 habla de ascensión, de crecimiento. ¿Me está siguiendo? Bien. Los 15 salmos graduales. Si yo busco, usted se acuerda del profeta Oseas, ¿no? Oseas vivió en carne propia lo que Dios estaba viviendo en carne propia, el Creador, con la prostitución del pueblo de Israel. Por lo tanto, como Dios vivía la agonía de estar viendo al pueblo de Israel mancillado por la prostitución con los dioses paganos, entonces le dijo a Oseas que él participara de eso mismo para que viera, ¿no es cierto?, Oseas, viera cuál era la relación que sentía Dios con el pueblo. Es decir, cómo te puedes sentir tú si tienes una mujer adúltera, y cómo me siento yo con ustedes que son un pueblo adúltero. Eso es lo que Dios le dice a Oseas. Oseas es un libro tremendo. De hecho, que Oseas, en hebreo se dice Joshua. Yeshua, ¿no es cierto?, sí, viene de salvación. Josué, también es Josué, Yeshua y Oseas es la misma palabra con distintas declinaciones. Y todos pertenecen a la palabra de allá que es salvación. Josué es Yehoshua, que es quien, ¿por qué raíz de salvación? Porque es el que me introduce a la tierra prometida. ¿Ok? Joshua pertenece a la misma raíz de Yoshua, es lo mismo con otra forma gramatical, lo mismo que Yeshua. Yeshua se le dio ese nombre porque es el Mesías prometido quien trae salvación. Joshua también significa lo mismo que Yoshua y Yeshua, lo mismo, exactamente lo mismo. Porque Oseas o Joshua, ¿no es cierto?, va a traer redención por pedido de Dios a una mujer adúltera. ¿Me está siguiendo? Por eso es la misma palabra. Yoshua, Joshua, que es Oseas, y Yeshua es la misma raíz, con distintas formas para establecer nombres humanos, nombres de personas, por así decirlo. Entonces, déjeme ver, Oseas 3:2, él tiene que redimir. Entonces dice, la compré entonces para mí, que compro una mujer adúltera, ¿me está siguiendo? Entonces, la compré entonces para mí, ¿por qué? ¿Por cuánto? Por 5 shekalim, por 5 shekels. Ciclo, la compró por 5 shekels y un homer de media cebada. Dejemos la cebada aparte. La cebada es el segundo, ¿se acuerda del Deuteronomio 8:8? Trigo, no importa, se lo menciono nada más. Cebada, vides, higuera.
¿no es cierto? Higuera es la cuarta, ¿no es cierto? El pan, vio que dice que el pueblo de Israel, Adán y Eva se cosieron hojas de higuera, ¿sí? Y el pan está primero. El pan es el primero de la primera terna. Después el higo es el primero de la segunda terna. Un día le voy a explicar todo esto para que vean. Entonces, yo tengo el higo, con que se cosieron la ropa, que es el primero de la segunda. El Deuteronomio 8:8. ¿Se acuerdan? Donde están todos, ¿no es cierto? Okay. Y entonces, el higo es la cuarta, sería la primera de la segunda, pero es la cuarta. ¿Me está siguiendo? Como ellos se cosieron con hojas de higuera, en el pueblo judío se supone que el fruto que comieron es de un higo, ¿no es cierto? Del higo. Por lo tanto, acá tengo el pan, ahora no se lo voy a explicar por qué está el pan acá adelante. Pero el higo que es 4, otra vez 4-1. ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen o no? Todo así es en la escritura, todo así. Tiene una relación porque el higo se va al uno con el pan, pero hoy no se lo voy a poder explicar por el tiempo. Tiene una relación. Entonces la escritura tiene una perfección que si nosotros, no solamente por esto, la perfección en todo lo que es la parte narrativa, ¿no es cierto?, de cómo tiene que ser una persona y de los mandamientos. Yo el miércoles les mostré de los que vinieron, todo lo que había mostrado de todos los mandamientos y la gematría de todos los mandamientos, de las plagas, de todas las plagas, y cómo sumaba lo que sumaba. No sé, esto lo estuvimos viendo así. Entonces, yo ya sé que el número 15 aquí me significa redención. Ok, bien. Sigo adelante rápidamente. Bueno, voy a ver a alguien que busque Éxodo 16:1 y que me lo lea. ¿Sí? Éxodo 16:1. ¿Quién dijo? Sí, Cristina, a ver. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Perfecto. Entonces yo sé que llegaron a Elim, ¿sí?, a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. Salen de Egipto y el día 15 llegan al desierto de Sin, ¿cierto? Ok. Que está entre tal lugar y tal lugar. Ya les voy a mostrar por qué el desierto de Sin, qué significa y por qué está entre tal lugar y tal lugar. Quiere decir que a los 15 días del segundo mes, a los 15 de la salida de Egipto, por lo tanto ya me está marcando que hay una liberación, 15 días de que salieron de Egipto. ¿Me están siguiendo bien? Ahora, eso por un lado, yo tengo 15 días aquí que salí de Egipto, pero si usted sigue leyendo allí, es el momento donde aparecen las codornices y el maná, en ese mismo pasajecito, ese mismo día. Por lo tanto, significa liberación y provisión. ¿Me está siguiendo? Ese es el número 15. Siempre hay algo en la escritura que me está marcando. Me dice, a los 15 días de haber salido de Egipto, liberación. Siga leyendo un poquito más, dice, y entonces, la gente se quejó, es cierto, la gente quejó y punto, esta es la harina de otro costal. Pero allí en ese momento van a aparecer las codornices y el maná. Pero del 15 tengo, por un lado, que vengo de la liberación, y del 15 como es el que me marca el destino, de aquí para aquí porque vengo de liberación, de aquí para aquí me tiene que decir algo. Por lo tanto, aparece el maná y las codornices primero y el maná. ¿Me está siguiendo? ¿Usted por qué piensa que aparecen 15 pasos? ¿No es cierto? Porque alguien dice, bueno, pongamos 15 pasos porque podíamos poner 7, 8 o 25. Ok. Ahora, en esto, créanme, esto sí me los conté uno por uno a pesar de que puedo hacerlo de otra manera. ¿Sí? Me quedaron otros, pero ya los aburrí. Están todos aburridos. Usted sabe que cuando van apareciendo los personajes bíblicos o lugares, siempre está el número 15. Nada más que no aparece el número 15, usted tiene que contarlos. Mire. En este sí, si usted cuenta esto de Noé, no. Porque en las Biblias que nosotros tenemos, y ahora no me traje las Biblias incluso hebreas,
En un momento determinado, en la Biblia que yo tengo en hebreo y en español, en hebreo está bien, obviamente. Cuando se traduce en español, las Biblias hebreas, por judíos en español, en un versículo en hebreo aparece 3 veces la palabra Yosef, José. En la traducción, la mayoría de los autores, por la forma de semántica que hay que poner para traducir, para no ser redundante, algunos autores ponen una vez José nada más y otros 2. Pero yo no tengo una Biblia, salvo, creo que tengo una, pero no me fijé, 2 o 3, porque ahora me fijé todas en mi casa. Algún autor le pondrá en la traducción 3, hablando de Biblias hebreas, no de las autores que conocemos ahora. Okay. Entonces, si usted cuenta ahí José no le va a dar. Lo mismo que Noé. ¿Se acuerdan cuando una vez yo le hablé de Noé? Que les dije que en la mayoría de las Biblias, si lo tienes después te lo muestro, me lo dice, yo te voy a decir el verso. Y entonces, hay un pasaje donde en casi todas las Biblias en español dice una sola vez Noé. Pero en hebreo en ese pasaje dice 2 veces Noé. ¿Me está siguiendo? Porque si usted va a contar, va a tener que tener esa salvedad. Yo después le puedo decir dónde usted tendría que añadir. Pero mire, en Génesis 7:7, dice así: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Bien, yo tomo el texto y digo, bueno, de hecho, hermanos, que todo esto y mucho más, estoy haciendo una síntesis de lo que yo a lo largo de mis años he estudiado, en la realidad. Si no, tendremos que estar aquí hasta el convivio del próximo, no porque sepa mucho, sino que tenemos que analizarlo y uno tiene que estudiar, esto se estudia. Nosotros celebramos 15 pasos. Dice, ¿por qué celebramos 15 pasos? Porque, hermano, me están diseñando un modelo de esclavitud hacia la libertad, que después yo esté en la celebración y me esté fijando quién se equivoca, quién no se equivoca, que critico esto, que critico aquello, que critico el otro, los 15 pasos a usted no le sirven de nada. ¿Entienden? Entonces, por eso es que nosotros a veces, muchas veces no captamos ciertas cosas, porque andamos en lo que es la carne. Andamos en la carne. Pero si uno se elevara, como Shir Amalot, Shir Amalot significa malá, significa subir, ascender, ¿no es cierto? El canto de la subida, el canto de la ascensión, porque hay que elevarse, Entonces, bueno, aquí yo ya leo el texto, digo, por causa de las aguas del diluvio Noé entró en el arca, punto. ¿Qué significa? Protección, providencia divina y salvación de Noé y su familia. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted de aquí hacia atrás, desde la primera vez que aparece Noé hasta esto, son 15. Desde la primera vez que aparece la palabra Noé en la Biblia hasta el verso 7:7 son 15 veces la palabra Noé. Después va a seguir, pero esta es la 15ª vez que aparece el nombre de Noé. ¿Ok? ¿Por qué? Es el número 15 que aparece Noé, ¿no es cierto? La vez número 15 que aparece el nombre de Noé, justo cuando entra en el arca y tiene la liberación. Ahora sí, aquí se lo puedo decir dónde es, para que tome nota. En el capítulo 5:32, capítulo 5:32, bien digo, de Génesis, 5:32, dice, en hebreo dice así: y siendo Noé de 500 años, engendró Noé a Sem, pero en su Biblia seguramente que tiene una sola vez Noé, ¿no es cierto? Pero en hebreo dice 2 veces. Por eso, si usted cuenta, le da 14, pero teniendo en cuenta que en ese verso, en hebreo, tiene 2 veces la palabra Noé. Entonces, la primera vez que aparece Noé es en Génesis 5:29. 5:29, llamó su nombre Noé. Desde ahí en adelante, hasta el 7:7, si las cuentas son 15 veces. Es decir, de las primeras 15 veces que aparece Noé, en esa número 15 es cuando se libera dentro del arca. ¿Me está siguiendo? Bien, le sigo en adelante. Si usted vaya a Génesis 12, ¿me están siguiendo, hermanos, o no? ¿Sí? Génesis 12, y ahora déjenme ver el verso, por favor.
Aquí dice, acá Abraham, está Abraham sin la hey. Todavía es Abraham, no padre de multitudes, sino padre alto, porque es Abraham. ¿Sí? Abraham en arameo, porque no es hebreo esto. Significa padre altísimo, padre alto, etc. Pero aquí todavía sigue siendo Abraham. Okay, bien. 12, ¿cuál le dije? 12, todo, bien. Bien. Aconteció que cuando entró Abraham sin la hey, Abraham sin hey, en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. Recuerdan que Abraham se va a Egipto sin consultar al Señor. De hecho, que entra en Egipto. A partir de este momento que entró en Egipto, no en la gratitud ni en la obediencia de Dios, ¿te está siguiendo? A partir de aquí, Abraham va a tener un cambio direccional en su vida rotundo. ¿Por qué? Porque va a ser humillado y además va a volverse a Egipto y se va a llevar a Agar. Y ahí es toda la historia. Pero este verso es un punto de inflexión, de cambio, ¿no es cierto?, en la historia de Abraham. Ahora, en el 12:14 me dice que Abraham entra a Egipto. ¿Ok? Ya entró, ya hubo un cambio de dirección porque tenía que estar en Canaán. Ya hubo un cambio de dirección y va a salir de aquí con un cambio de dirección en su vida. Pero si usted, desde este verso 12:14 hasta la primera vez que aparece Abraham en el capítulo 11, verso 26, del 11:26 al 12:14, suma y le da 15 veces el nombre de Abraham. ¿Por qué 15 veces? Porque entró en Egipto haciendo un cambio de dirección en su vida sin consultar a Dios y va a salir a una nueva vida con las consecuencias. ¿Me está siguiendo? Pero otra vez el número 15. Esas sí las tengo todas contadas, tengo todos mis apuntes, todo. Esas sí me las cuento todas, y muchas cosas más que son a veces que hay que contar más. Ahora, en Génesis 18, ¿esto por qué, hermano? ¿Por qué? Para que vea por qué tenemos 15 pasos en pesa. Cada cosa que usted ve tiene un trasfondo. Así como estoy hablando de eso, también está el número 4. ¿Por qué 4? 4, 4, 4. También tiene una historia como esta. Entonces usted tiene el ceder de pesas, usted celebra y dice, bueno, vamos a celebrar, hay que comprar, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, esta comida sí, la otra comida no. No, mira que en este nos paramos y en este nos sentamos. No, esto se canta así, esto se dice así. Ah, no, porque esto tiene que ser así. Hermana. Eso, ¿sabe lo que es? Esos son los corrillos populares. Usted no se metió en la sustancia, usted no se metió en la esencia, usted anda en la superficialidad, si piensa así, ¿me entiende? Detrás de eso que hacemos en una ceremonia, hay todo un trasfondo que desconocemos y que es la base y la esencia de la sustancia. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, en Génesis 18 le dije, ¿no? 18, 16. Bien. Aquí ya es Abraham con H. Ok. Bien. Dice, ¿se acuerdan que en Génesis 18, de hecho que en hebreo es así? En hebreo es algo bien raro, porque de repente Abraham gramaticalmente habla a uno y se refiere como a tres. Y otras veces a tres y gramaticalmente es uno, ¿sí? En esa relación interpersonal cuando habla. Y cuando los personajes celestiales hablan con Abraham en ese pasaje, hablan como si fuera 3 a 1 o 1 a 1 con Abraham. Entonces gramaticalmente está mal, pero sustancialmente es perfecto. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque habla de 3 seres que están personificados por Dios. Es decir, son unos que son 3 y 3 que son 1 en ese pasaje. Entonces, en ese pasaje, donde son 3 que son 1 y 1 que son 3, y que en un momento parece que hablan 3 con Abraham y otra vez parece que habla 1, y cuando Abraham habla parece que en un momento le habla, no, parece no, le habla a 1 como a 3 o a 3 como a 1, ¿me está siguiendo? En ese momento, en el versículo
18:16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Había 3 varones, ¿no es cierto? Y Abraham está con ellos, dice que está con ellos, ¿ok? Y entonces comienza a acompañar a los varones. En ese momento, usted tiene que ver lo que habla los rabinos estos, los midrashitos, es una cosa que bárbaro, ¿no? Pero entre el verso 16 en adelante, y 16 y 17. Y entonces está hablando con varios, y Abraham los acompaña, y esos personajes desaparecen y se van. Pero de los que se van, te queda uno. Entonces son 3 que son 1 y 1 que son 3. Y ahí cuando Adonai le dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Bueno, acá viene la cosa. Abraham nos está... Abraham nos está acompañando, ¿sí? Y estoy buscando el otro verso, ¿no? Cuando en ese momento queda Adonai, dice, porque acá dice Adonai, ¿sí? Adonai. Primero son 3 que son 1, 1 que son 3. Ahora queda Adonai. Los otros seres celestiales desaparecen, ¿no es cierto? Y se van camino a Sodoma. Están listos, ¿no es cierto? Por lo cual la historia toma otra dirección. Abraham nos acompaña, ¿sí? Y a partir en este verso 18-16, si usted va hacia atrás, son 15 veces donde aparece Abraham. Abraham ahora con H, ¿cierto? Es decir, desde el verso, ya les voy a decir rápido, por aquí anda, creo que no sé, creo que desde el verso del capítulo 17, verso 5, creo, desde allí hasta aquí, hasta el verso 16, son 15 veces donde aparece el nombre de Abraham, ¿sí? Acompaña a los varones que se van rumbo a Sodoma. Después que ellos hablaron con Abraham, después que ellos hablan con Abraham, estos seres celestiales están listos para cumplir el mandato del Altísimo de la destrucción. Por lo tanto, que hay un cambio de dirección. No solamente iba a haber un cambio de dirección en la vida de Sodoma, ¿sí?, sino que iba a haber un cambio, ¿no es cierto?, de dirección en la vida de Abraham. Porque a partir del verso, donde aparece el número 15 con su nombre, es cuando Adonai le dice: yo no puedo encubrir nada a mi siervo. ¿Me está siguiendo? Todo ese verso hacia atrás son 15 veces donde aparece el nombre de Abraham. Y encuentro a Abraham acompañando a los seres celestiales que van a cambiar el rumbo de la historia destruyendo a Sodoma y Gomorra. ¿Me está siguiendo? Estos son relativamente fáciles para darse cuenta, entre comillas, ¿sí?, porque hay que saber eso. Hay otros del número 15 que son muy difíciles para percibir. Les muestro algo, miren. Los personajes que aparecen son así, son tremendos. En el capítulo 24 de Génesis, verso 14. Bien, dice así. Aquí, en el verso 14 yo tengo a Eliezer. Eliezer va a buscar una doncella para matrimonio con Isaac. ¿Me están siguiendo? Bien. Entonces, en este verso, Eliezer determina el sistema, el procedimiento, con lo cual Dios le va a mostrar a él la verdadera persona designada como destino para el cambio de la vida de Isaac. ¿Me está siguiendo? Y dice así, ¿me siguen o no, hermano? Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habréis hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que en el siguiente verso aparece Rebeca, ¿ok? Bien, ese verso me está dando el cambio de dirección de la vida de Isaac. Y ahí aparece Isaac. Si usted ve la palabra Isaac, de ahí hacia atrás, va a encontrar la primera en 15 veces la palabra. Otra vez, 15 veces la palabra. Búsquenla en su casa, salvo que tenga alguna versión que no le ponga todas las veces la palabra. ¿Por
Porque a veces en las versiones, por ejemplo, si le pusiera como Noé, por ejemplo, dice, y Noé tal cosa, y engendró a Sem, Cam y Jafet. En la Biblia dice, Noé tal cosa, y Noé engendró. En español, ese tipo de suena como redundante, ¿sí? En hebreo, redundancia al margen está puesta porque hay una clave numérica y no puede faltar ni una letra ni una palabra. Por eso, lo que yo no anoté aquí, es clave eso también. ¿Entiendes? Muchos pasajes están así, no piense que solamente el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, está así. Muchos pasajes tienen estos diseños, que tienen palabras y suman las letras, y cuando enfrenta palabras con letras, tiene 4-1, 3-1 y otras cosas, ¿no? Tremendamente o maravillosamente interesantes. Jacob, capítulo 27, a través de un ardid, porque en definitiva es un ardid que muchas veces estudiamos este tipo de cosas, Jacob, a través de su astucia y de lo que Dios le permitió en definitiva, va a presentarse delante, 27, ahora le digo el verso, va a presentarse delante de su padre para recibir la bendición de la primogenitura. Pero como él no se puede presentar como quien es, porque no, de hecho que una vez le mostré que Isaac sabía cómo era la cosa, lo mismo que Jacob sabía lo que había pasado con José. ¿Se acuerdan que yo les mostré los textos y que uno no se da cuenta? Como les mostré el otro día, el miércoles, ¿no es cierto? Los que vinieron el miércoles, cuando les mostré la relación que tenía Potifar, José y la mujer de Potifar. ¿Se acuerdan ustedes? Porque en un momento José, después, eso sí, le voy a explicar, pero no, Potifar le dice, tú puedes tener todo en mi casa, 39:6, pero no puedes tener el pan que yo como. En el 39:9, José se presenta a la esposa, estaba con la esposa de Potifar, ¿no es cierto? Y entonces le dice, a mí me concedió todo en la casa de Potifar, menos a ti, le dice. Pero no dice eso anteriormente. Potifar le dice, puedes hacer todo en mi casa menos el pan que yo tengo. Y José, más adelante, 2 versos más adelante, le dice, yo puedo tener todo menos a ti. Entonces, ¿cuál es el pan que Potifar le decía? La mujer. ¿Me está siguiendo? La mujer es el pan. Entonces, después voy a explicar por qué. De hecho, vio que nosotros tenemos 4 copas, ¿no es cierto? O copas en la Biblia. En la Biblia, ¿qué significa copa? Tanto en el Antiguo como en el Tanaj o en el Brit Hadashah. Mujer. Claro. Es de mujer. Cuando dice, ¿no es cierto? Tú tienes que tratar a tu esposa como copa. ¿O no dice así? Por eso, la palabra copa también es mujer en la Biblia, y la palabra pan también. ¿Estás siguiendo? Entonces son cosas que uno lee en la Biblia, las lee, y las pasa por alto 1001 vez. Después le voy a explicar por qué él se rehúsa a comer el pan de Potifar. Le voy a explicar por qué. Acuérdense que acá estaba el pan, la cebada, la vid y el trigo, ¿no? Todo tiene relación, ya se lo voy a explicar, para que vea cómo tiene todo relación con esto. Pero volviendo ya rápido a esto, Jacob tiene que recibir Jacob tiene que recibir la bendición de Isaac, o la pretende recibir. Y entonces, bueno, él va disfrazado. Génesis 27, déjenme ver, porque no lo noté bien. Bien. Dice, 27-21, e Isaac dijo a Jacob, Jacob, esta palabra Jacob es la número 15 desde la primera vez que aparece el nombre Jacob, la número 15. Dice, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ok, bien. Esta, 27-21, es la 15ª vez que aparece el nombre Jacob en la Biblia. ¿Cuándo aparece como 15ª vez? Cuando se acerca a través de un ardid disfrazado delante de Jacob
y él le dice, acércate para ver quién eres. Y a partir de ahí va a haber la bendición, ¿ok? Pero ese verso es el punto de inflexión. El número 15 está marcando un cambio de dirección en la vida de Jacob. ¿Me está siguiendo? Y siempre es el número 15. Siempre es el número 15. En el Génesis 37, usted tal vez o muchos de los que están aquí ni sospechaban. Y esto, hermano, que yo estoy mostrando, es la punta del iceberg de todo el número 15 en la Biblia, ¿no? ¿Okay? Entonces, Génesis 37, 28. No, déjeme buscar. Bien. Aquí, déjeme ver. Aquí es donde aparece 3 veces la palabra José en hebreo. En mi Biblia yo tengo aquí en español 2. De hecho, tú tienes ahí, ¿no? 27, 28. En esa que tú tienes, aparece en la traducción al español una sola vez. Confírmamelo, corrobármelo. 37, 28. 2 veces aparece, ¿no? Ok, léelo como tienes, a ver. Y cuando pasaron por ahí los mercaderes que eran midianitas, sacaron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas. Perfecto, en hebreo dice, y lo vendieron a José a los ismaelitas. Ok, sí, sigue. Por 20 piezas de plata. Y se llevaron los forasteros a José con destino a él. Perfecto, en ese versículo aparece 3 veces en hebreo la palabra José. Entonces creo que es la única de José que hay un cambio. Bien, lo voy a leer desde aquí. Bien, la palabra José, la segunda, aparece 3 veces en el verso. La segunda que usted seguramente no tiene es la número 15, ¿ok? La segunda, la que usted seguramente en su Biblia no tiene. Esa segunda palabra José es la número 15 desde la primera vez que aparece el nombre José en la Biblia. Y dice así: cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y vendieron a José a los ismaelitas. En hebreo dice así: por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahora, la segunda vez que aparece de las 3 veces es la número 15 desde un inicio que aparece en la Biblia la palabra José. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si lo están vendiendo a los madianitas, está viendo un cambio de dirección en la vida y en el futuro de él. Y otra vez, cuando hay un cambio, puede haber liberación, salvación, restauración, provisión, sanidad, ascensión, resurrección, etc. ¿Sí? O puede significar, paralelamente a eso, un punto en el cambio de la vida de alguien. Cuando aparece, si usted suma y aparece 15 veces, en ese momento, si usted analiza el texto y el pasaje, hay un cambio de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Se acuerda? 15 días desde que salieron. Y del 15 en adelante, si usted fija en los 2 o 3 versos que siguen, puede dormirse semanal. El 15 está marcando eso. Por eso cuando celebramos Pesa y celebramos por los 15 pasos, ¿no es cierto? Fijémonos más en esto, hermano, y no más si la comida se enfrió o no se enfrió, ¿no es cierto? O si hicimos algo o no hicimos algo. De hecho, ¿no es cierto?, que hay varias formas de celebrar Pesa. No hay uniformidad. No es lo mismo no es lo mismo en muchos casos los textos y muchas cosas de la Agadá sefardita que la Ashkenazi, por ejemplo, porque son cosas que se fueron agregando. Bien, tengo lo de José, ok. Uno más y terminamos para no aburrir. No, que tengo otro, no, este es el en Primera de Samuel 23. Déjenme corroborar. Primera de Samuel 23. No, tiene que ser segundo. Ya me parecía que lo estaba mirando. La historia de Goliat. Segunda de Samuel, primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel.
Sí, 1 Samuel 17, ¿no? Sí, no, porque nosotros tenemos que... Dos cosas que anoté más. No es bueno, esas te las deberé. Un segundo. Un segundito nada más. Porque es la decimoquinta vez que aparece el nombre de David. Esa sí se la debo, pero es sumamente interesante. Ahora sí le voy a mostrar algo más, mientras pienso exactamente los 2 versos que quería mostrarles en la historia de David. Pero le voy a mostrar algo rápido para que vea. En el libro de Juan, del Nuevo Pacto hay muchos de estos, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo 11, el Nuevo Testamento está escrito de la misma manera, ¿no? Exactamente de la misma manera, en todo. Yo sé que muchas personas ni idea tienen ni saben cómo está escrito, ¿no? El número Juan 11, dice 18. Dice 17, vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí va a venir la resurrección de Lázaro. Bien. Este es un dato que el escritor lo podría haber obviado, pero lo que pasa es que quiere decir otras cosas. Dice, vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ve acá los 4 días. ¿Por qué? Si le avisaron, ¿por qué esperó 4 días? ¿Y por qué se remarcan los 4 días? Eso alguna vez se los expliqué, pero hoy no lo vamos a hablar. Pero hay una razón de por qué son 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios son aproximadamente al cambio de hoy, por así decirlo, de cambio nuestro. Serían 3 kilómetros. Bien. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María. Perfecto. Yo sé que Lázaro había muerto, y que se me hace referencia, ¿no es cierto?, que donde llega Betania está cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Okay. Cuando yo veo el número 15, con todo lo que yo les vine narrando, yo aquí veo que hay una resurrección. Por lo tanto, el 15 está abrazando lo que es la historia de la resurrección. Bien, en Lucas 24, y usted si estudiara, de hecho que nadie va a estudiar esto con los otros números en la Biblia, porque le lleva la vida. Esto sí, si usted quiere estudiar esto, solamente va a tener que estudiar años solamente este tipo de cosas. Esto es, digamos, como una especie de golosina que el Señor nos da para que nosotros vayamos viendo algo. Claro que sí. Porque si uno se dedicara solamente a esto, se tiene que dedicar solamente a esto. ¿No es cierto? Ok, le dije el otro 24, ¿cuánto? Ya me fui, porque a veces no toman 24, Lucas 24. Sí, a veces tengo que cambiar porque te doy cuenta cuando leo que es otro verso. Ok, 24, 24, 50. Y Yeshua, se refiere a él, lo sacó fuera hasta Betania, ¿sí? Y alzando su mano los bendijo y ascendió. Ahora, Yeshua, ¿no es cierto?, dice que lo sacó afuera hacia Betania, ¿sí? Y cuando está allí, ¿no es cierto?, bendice a los discípulos y asciende. Pero Betania, ¿a cuánto estaba de Jerusalén? A 15 estadios, que son 3 kilómetros, dejamos los 3 kilómetros. Está a 15.
Entonces, la relación de Betania con los 15, ¿no es cierto?, estadios, habla de resurrección y de ascensión. Ok, eso por un lado. Me quedé con lo de David, pero bueno, ya se los mostraré, porque cuando David escucha oyó por primera vez la amenaza de Goliat, ¿no es cierto?, el nombre de David ahí aparece, es el número 15 que aparece. Entonces David escuchó la amenaza de Goliat y ahí cambió el rumbo de la historia de David y de Israel. Y el nombre de David aparece en la 15ª vez ahí en ese momento. ¿Me está siguiendo? Y así sucesivamente. Y así nada más que para estudiar eso tiene que tener mucha contracción al estudio usted, tanto de la Biblia en español como de la Biblia en hebreo, para poder ir corroborando todo, y también de la historia extrabíblica de Israel, para saber por qué se agregaron los 15 pasos en Pesaj, por qué se agregaron los cuatro hijos, las 4 preguntas, las 4 copas, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vean que atrás de todo lo que es esto de la escritura y el judaísmo, hay mucha agua bajo el puente, donde uno puede brevar en su palabra. Por lo tanto, la próxima vez, cuando celebremos Pesaj, o cuando medite y piense en Pesaj, piense que alguien, que no lo dice la Biblia, pero que alguien, viendo todo esto de lo que significa el 15, ¿no es cierto?, de sanidad, provisión, milagro, resurrección, ascensión y cambio de dirección en la vida de alguien que lo marca para siempre, como los 15 que vimos de los distintos personajes. Eso es lo que le quieren marcar los rabinos cuando le ponen 15 pasos. Mire, vamos a celebrar Pesaj con 15 pasos, pero esos 15 pasos me conducen de la esclavitud a la libertad. Esos 15 pasos me están enseñando un cambio de dirección de la historia del pueblo de Israel, en la cual yo soy partícipe y me tienen que marcar a mí un cambio en mi vida. Por eso hay una canción y una lectura, según si uno lo lee o lo canta, que todos los judíos nos tenemos que ver en ese momento como que realmente salimos de la esclavitud de Egipto. No sé, aburrir la próxima vez. No, les completaré con otras cosas. Me voy a fijar el verso ese y algunos otros. Vamos a hacer una oración, sí. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Eloheinu Elohei Avotenu, Señor, Dios nuestro, Señor Dios de nuestros padres. Damos la gloria y la alabanza a ti, exaltamos tu nombre, clamamos a tu presencia, rogando tu bendición. Y te damos gracias, Señor, porque el reposo, el Shabbat que tú nos das, Señor, no es una prisión, sino es un refrigerio. Y tu palabra, Señor, para nosotros tiene que ser bálsamo para que podamos estudiarla y estudiar la historia de nuestro pueblo a través, Señor, de tu palabra y a través de todas las enseñanzas que las personas que tú permitiste y elegiste para que transmitieran las enseñanzas e interpretación de tu palabra nos llegaran hasta nuestros días. Señor, rogamos en esta hora que en tu grande misericordia nos abras el entendimiento, nos des tu luz que viene de lo alto para traernos discernimiento y sabiduría, Señor, y que depongamos toda cosa extraña delante de tu presencia, que depongamos toda cosa contraria a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, para que realmente, Señor, tu palabra y la enseñanza que nos legaron, Señor, cientos y cientos de maestros del pasado pueda ser apreciada por nosotros, pueda ser aprendida, pueda ser, Señor, interpretada con tu palabra y podamos, Señor, crecer y poder madurar y ser mejores personas. Que al celebrar siempre Pesaj, Señor, recordemos, Señor, el sufrimiento del pueblo, la mano de misericordia divina para sacarlos de la esclavitud a la libertad.
sabiendo, Señor, que el día 15 de la salida, Señor, se pudo recibir el maná, el pan celestial que recibió nuestro pueblo para su sustento hasta la entrada de la tierra prometida. Bendícenos, Señor, con tu maná celestial en Yeshua HaMashiach. Señor, fortalece nuestras vidas y renueva nuestras fuerzas. Danos tu shalom y tu reposo. Bendícenos en este día de Shabbat y que cada día tu presencia nos acompañe. En el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Salvador, puede ser,